disfunción metabólica. De ahora en adelante la voy a denominar como MASLD, para que sea más fluida la presentación por sus siglas en inglés, y su asociación con riesgo cardiovascular. Y bueno, para definirla, recordemos este cambio de nomenclatura que se dio a partir del 2023, en donde la presencia de esteatosis con al menos un factor metabólico sin consumo de alcohol o con un nivel de alcohol de consumo muy bajo y además sin ninguna otra causa que explique esa esteatosis, define la disfunción metabólica asociada a esteatosis hepática que pudiera progresar a un estado más grave denominado esteatohepatitis. Con esto en mente, además de la esteatosis y descartando todo lo que habíamos mencionado, el paciente tiene que tener por lo menos uno de estos factores: adiposidad, evaluada por IMC, por cintura, por datos de composición corporal, que nos estamos moviendo más hacia allá, no solamente quedarnos con esta medida antropométrica, algún grado de disglucemia evaluada por curva, por hemoglobina glucosilada, por glucosa de ayuno para diagnóstico de diabetes o prediabetes, hipertensión y además dislipidemia heterogénica, que se caracteriza por hipertrigliceridemia y HDL colesterol bajo. Y hay criterios para adultos y hay criterios para población pediátrica. También vemos que los predecesores del MASLD están en continuo incremento, en una prevalencia creciente de los factores que la anteceden como obesidad y diabetes, y esto, por supuesto, ha llevado a una carga de enfermedad importante. Vean ustedes cómo a lo largo de todos los continentes, más de 9 millones de sujetos tienen una prevalencia global del 38%. Sin embargo, hay regiones, hay una variabilidad geográfica en su prevalencia, siendo el norte de Europa muchísimo más importante, en América Latina, nosotros estamos allá, comparado con Europa Oriental, y por supuesto también acorde al grupo étnico, esta prevalencia también va a variar, pudiendo ser hasta del 50% en hispanos, específicamente en México, americanos, árabes, indios y la población china. Y si vemos la prevalencia ajustada por edad, 15,000 personas están viviendo actualmente con MASLD, y es muy frecuente, y el impacto que tiene lo vemos en todas estas poblaciones. Se presenta de manera muy frecuente en pacientes con diabetes tipo 2, de manera menos frecuente porque hay menos estudio, pero hay prevalencia en diabetes tipo 1, en prediabetes y en obesidad de manera importante. Y conforme aumenta el número de alteraciones metabólicas, por supuesto que aumenta mayor el riesgo de MASLD y el riesgo de progresión a una enfermedad más grave, esteatohepatitis, fibrosis o cirrosis, y por supuesto la mortalidad y la sobrevida disminuye conforme el individuo tiene más factores de riesgo metabólico. La carga de enfermedad ajustada por edad son 42 años perdidos por muerte prematura y años con discapacidad, y la mortalidad puede ser muy variable acorde a la latitud que estemos observando, desde 0.2 hasta 14 muertes por 100,000 habitantes, pero observen cómo esta mortalidad está dada predominantemente por condiciones cardiovasculares. La mortalidad asociada a trastornos hepáticos, específicamente cirrosis, hepatocarcinoma, tumores extrahepáticos, predominantemente gastrointestinales, pero la bomba y platillo se lo llevan los eventos cardiovasculares. Por supuesto, no solamente en cuanto a cardiopatía isquémica, sino también riesgo de falla cardíaca 1.5 veces, riesgo de fibrilación auricular, riesgo de enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica y depósito de grasa epicárdica en estos pacientes. De tal manera que entonces MASLD es una enfermedad multisistémica, multiorgánica, no es solo un signo de disfunción metabólica, sino su presencia contribuye activamente a este daño multiorgánico con esta interrelación que existe en el denominado y ahora muy famoso síndrome cardiometabólico renal hepático, que comparten mecanismos fisiopatológicos bidireccionales que hacen que tengamos que verlos en un mismo contexto.
Existe una evidencia sustancial de asociación con enfermedad cardiovascular, tanto subclínica como clínica. En este estudio de más de 10.000 pacientes con la nomenclatura previa confirmada por biopsia y estratificados en esteatosis simple, NASH sin fibrosis, fibrosis no cirrótica y cirrosis con un seguimiento de 13 años, decidieron analizar la incidencia de eventos cardiovasculares mayores según la severidad de la enfermedad. Y lo que encontraron, como pueden observar, este es el grupo control, después viene la esteatosis simple, el aumento de eventos cardiovasculares mayores se da a través de los años conforme se agrava la enfermedad. Esteatosis sin fibrosis, esteatosis simple, esteatosis con fibrosis y cirrosis. De tal manera que no solamente basta tener esteatosis, sino la progresión lo que dicta el mayor riesgo de mortalidad. En esta revisión sistemática y metaanálisis de más de 5 millones de sujetos, 53 años, con un IMC de 27, seguimiento a 6 años, también quisieron cuantificar el riesgo de enfermedad cardiovascular en relación con la presencia de NAFLD y la severidad hepática. Lo que encontraron es que en cuanto a mortalidad cardiovascular era un 30% más en pacientes que tenían esta condición, pero cuando ajustaron por severidad de la enfermedad, el riesgo se incrementó a 2.30 veces. Y lo mismo sucede con enfermedad cardiovascular fatal o no fatal. Hay un riesgo específico para tener estas entidades si tengo más MASLD. Sin embargo, la severidad también condiciona un mayor aumento en el riesgo. De tal manera que en el espectro que ustedes pueden ver de la enfermedad, en realidad va aumentando el riesgo tanto de enfermedad de desenlaces hepáticos como desenlaces cardiovasculares conforme progresa la enfermedad, y no solamente conforme progresa la propia enfermedad hepática, sino también sobre el entorno que tienen estos pacientes desde el punto de vista metabólico. En particular, la presencia de diabetes y obesidad son los que más se asocian en todos los escenarios, MASLD, MASLD o solamente esteatosis por alcohol, en la progresión a fibrosis. Y de tener un estadio cada 14 años, el aumento o el pasar a un estadio cada 14 años en MASLD, los pacientes que tienen MASLD y diabetes o MASLD y diabesidad cambian de este estadio no en 14 años, lo cambian muchísimo antes, lo cambian en 7 años, es decir, son agravantes de esta condición. También es diferente su epidemiología entre hombres y mujeres. Las mujeres tenemos más riesgo de tener eventos cardiovasculares fatales y no fatales y mortalidad cardiovascular en este estudio de 18 millones de individuos, 25% con MASLD, 48% mujeres en una edad mediana de 50 años con seguimiento a 7, vieron que el riesgo era mucho mayor en las mujeres. Con esto podríamos mencionar que MASLD es una enfermedad heterogénea y análisis de aleatorización mendeliana evidencian un comportamiento heterogéneo justo en cuanto a esteatosis y enfermedad cardiovascular. Gracias a estos estudios se pueden observar cuáles son las variantes alélicas de genes específicos que explican que esta persona pueda tener mayores dropletes lipídicos en el hígado, mayor afluencia de ácidos grasos libres, y algunas variantes alélicas se asocian a más daño hepático y mayor riesgo cardiovascular, pero algunas otras se asocian a poco riesgo cardiovascular. De ahí que sabemos, acorde a la variante genética, cuál va a ser el mecanismo fisiopatológico que va a llevar a este paciente a presentar MASLD, ya sea por aumento en el flujo de ácidos grasos o lipogénesis de novo o por alteraciones en el tejido adiposo, lo cual todavía la hace más heterogénea. Y para empeorar la situación y tener esta posibilidad de distinguir fenotipos, les quiero presentar este artículo que se publicó este año en donde hablan de diversos fenotipos de MASLD. El fenotipo totalmente hepático, con una carga genética predominante, en donde tiene un poco componente cardiometabólico, y el fenotipo que se asocia más a la hipogénesis de novo, con alta ingesta de fructosa, de glucosa, resistencia a insulina, diabetes, y el fenotipo también con componente metabólico, pero por otra vía,
colipodistrofia, con mucha obesidad visceral y disfunción del tejido adiposo. Por lo tanto, si son fenotipos distintos, esperaríamos que el fenotipo netamente hepático provocado por genes no tenga mucha enfermedad cardiovascular, no tenga mucha resistencia a insulina, predomine más el daño hepático y no el daño cardiometabólico, a diferencia de lo que sucede con los demás fenotipos donde el riesgo cardiovascular es elevado. ¿Cuál es el problema o cuáles son los mecanismos que se suscitan? Además de tres mecanismos importantes, la dieta alta en fructosa, la dieta rica en grasas saturadas, una dieta totalmente aterogénica va a disparar, entre otros factores genéticos, hormonales, nutricionales, ambientales, esta cadena de eventos. El primero es la resistencia a insulina, tanto muscular como en tejido adiposo. La glucosa no es captada por el músculo, disminuye la síntesis de glucógeno y se va hacia el hígado a estimular la hipogénesis de nuevo. Por otro lado, el tejido adiposo también disfuncional y con resistencia a insulina incrementa la lipólisis y esto hace que haya una afluencia mucho más importante de ácidos grasos libres hacia el hígado, alterando la beta-oxidación, ocasionando lípidos tóxicos intermedios como diacilgliceroles y ceramidas que estimulan o empeoran la resistencia a insulina y causan un ambiente proinflamatorio, estrés del retículo endoplásmico, especies reactivas de oxígeno, activación de células estelares de Kupffer que también captan colesterol, no se sabe si por los mismos receptores de LDL se capta el colesterol o por algunos otros, y este ambiente de hepatoquinas, quimiosinas y productos metabólicos asociados a daño finalmente provocan la muerte celular. Pero por si fuera poco, también hay variantes alélicas que se asocian no solamente a esta acumulación anormal de grasa, sino a la presencia o a la expulsión de triglicéridos ocasionando dislipidemia. También el intestino participa con una disbiosis en la microbiota con productos moleculares asociados a patógenos y secreción de ácidos biliares y liposacáridos que incrementan la resistencia a insulina, de tal manera que inflamación de bajo grado, dislipidemia heterogénica, fenómenos procoagulantes y resistencia a insulina comparten mecanismos específicos. ¿Qué pasa en el corazón? Justo estas hepatoquinas y estas quimiosinas, estas vesículas extracelulares, varias de ellas que ustedes pueden leer en esta lámina, van a ejercer un efecto deleterio en la macrovasculatura y en la microvasculatura. El tejido adiposo con este ambiente inflamatorio, la disbiosis de la microbiota, van a ocasionar, además de estas dos señalizaciones, inflamación, infiltración de macrófagos, disfunción endotelial, pero también alteraciones disfuncionales en los cardiomiocitos, disminución de la producción de óxido nítrico y un proclive a tener falla cardíaca de tracción preservada, como vamos a ver más adelante. No solamente estas hepatoquinas lastiman el tejido cardíaco, en general estas hepatoquinas también están influenciando el daño a páncreas con alteraciones en la célula beta, resistencia a insulina y acumulación grasa justo en el páncreas. Lo mismo sucede con el tejido renal, mayor proliferación de fibroblastos y fibrosis. De ahí que el tener más LDL se asocia también a 2 veces más riesgo de tener diabetes y 1.8 más riesgo de tener daño renal. Falla cardíaca no es la excepción. Hay una asociación importante con falla cardíaca a través de aumento de las resistencias vasculares intrahepáticas que resultan en una falla de la reserva de precarga y cambios estructurales cardíacos que generan cambios funcionales, todos los que ustedes pueden ver aquí que se saben muchísimo mejor que yo, para ocasionar predominantemente falla cardíaca de función preservada. Las guías mencionan, y en enfermedad cardiovascular no es la excepción, en pacientes con alto riesgo o ya con enfermedad cardiovascular, junto con cada uno de estas entidades que ustedes pueden leer aquí, incluyendo esta elevación persistente de transaminasas, que se hagan todos los cambios en el estilo de vida, control dietético, suspensión del alcohol, pero la evaluación con tamizajes no invasivos para evaluar la presencia de fibrosis, que es lo que realmente se ha asociado al riesgo cardiovascular. Entonces, un valor
intermedio de FIB4, que tiene una asociación importante con mortalidad cardiovascular y desenlaces cardiovasculares, por eso es el que se utiliza con mayor frecuencia, pone al paciente en un contexto de riesgo para seguir evaluando por un estudio de imagen, en particular el score ELF no tenemos aquí en México, pero sí contamos con la elastografía hepática por FibroScan para evidenciar si tiene un grado alto de fibrosis y poder intervenir en un equipo multidisciplinario como se debe de lograr. Y esto lo mismo sucede con el paciente con alto riesgo cardiovascular. El tratamiento, además de los cambios en el estilo de vida, vean ustedes el esquema de ejercicio individualizado, el perder peso, y el perder peso va acorde a la severidad del daño hepático. Desde un 3% en pacientes con masa D magro, es decir, pacientes que tienen masa D pero no índice de masa corporal elevado, sin embargo sí obesidad visceral, hasta pacientes con poca actividad del 7% con MASH o una pérdida mayor del 10 al 15% para revertir fibrosis. Por supuesto, acorde al fenotipo clínico que tenga el paciente, debemos de considerar los medicamentos específicos que han tenido la suerte de ser probados en estos escenarios y que además de reducir peso de manera indirecta, mejoran el contexto hepático, tienen también acciones concretas específicas disminuyendo inflamación y lipogénesis de novo. Está aprobado resmetirom, no me voy a meter en los detalles de los fármacos, es el único que está aprobado en Estados Unidos para MASH, pero tenemos varios agonistas de GLP-1 duales o triples que ya han tenido estudios que evidencian la resolución de la fibrosis y de la esteatosis sin empeoramiento una de la otra, inhibidores de SGLT2. Por supuesto, recordar que el paciente tiene un alto riesgo cardiovascular. La presencia de masa LV es un modificador del riesgo. Si estoy en riesgo bajo, su presencia me hace tener riesgo moderado. Si estoy en riesgo moderado, su presencia me hace tener riesgo alto. Por lo tanto, las estatinas no están contraindicadas. Muchas veces se suspenden cuando hay una elevación leve de transaminasas. No tenemos que suspenderlas, no tienen razón para suspenderse. En Circulation de este año se publicó un consenso sobre el manejo de masa LV por el grupo de cardiólogos y junto con endocrinólogos y hepatólogos, y es muy común que una transaminasemia discreta sea motivo de suspensión de las estatinas, y esto no debe de suceder de esa manera. Y recordar quienes están en muy alto riesgo cardiovascular, quienes están en alto riesgo cardiovascular y las metas de tratamiento que se deben de seguir de todos los lípidos para poder alcanzarlas de todas las lipoproteínas heterogénicas, no quedarnos solamente en LDL, en realidad alcanzar las metas de colesterol no HDL y de ApoB, que son dos determinantes muy importantes del riesgo en este grupo de pacientes, justo donde se asocia a resistencia, insulina e hipertrigliceridemia. Por supuesto, los agonistas de GLP-1 van a disminuir la lipogénesis de novo, van a disminuir la producción hepática de lipoproteínas, por lo tanto van a mejorar la inflamación, van a disminuir el estrés oxidativo, disminuyen a nivel local también las citoquinas inflamatorias, disminuyen la inflamación a nivel intestinal, la liberación de endotoxinas y la síntesis de quitomicrones, además que fomentan saciedad y por ese mecanismo indirecto bajan de peso. Existen estudios ya aprobados en pacientes con masa LV que han evidenciado que pueden resolver o disminuir la esteatohepatitis hasta en un 62% en el caso de semaglutida en 72 semanas y 36%, por lo menos un estadio de reducción de fibrosis sin empeorar la esteatosis con semaglutida. Lo mismo con el agonista dual tirzepatide por 52 semanas. Vean ustedes, 62% de resolución de MASH y 51% de reducción de un estadio de fibrosis. Los correceptores GLP-1 y glucagon, el survodutide y también el triple agonista retatrutide con una reducción significativa, sin contar además la pérdida de peso que se logra hasta de un 25 o 30% con estos agonistas duales, como si tuviéramos una cirugía bariátrica sin tenerlo. Por supuesto que la cirugía bariátrica también es una indicación acorde al contexto del paciente, y terapias
como agonistas PPAR, inhibidores de SGLT2, que en un estudio fase 2 demostró la dapaglifosina superior a placebo en reducción de MASH 23 versus 8% y en reducción de fibrosis 45 versus 20%, son de los fármacos que se prefieren en el contexto de los pacientes con diabetes y obesidad. Los análogos de FGF21 también regulan el metabolismo de lípidos y glucosa, además del metabolismo energético, y se ha observado que también tienen una reducción importante de la grasa hepática en este contexto. De tal manera que, sabiendo que existe esta condición altamente prevalente junto con obesidad y diabetes, MASLD debe de verse como un amplificador del riesgo cardiovascular. No es un factor causal único, es una enfermedad multisistémica, multifactorial. La magnitud de ese riesgo va a estar modulando la enfermedad hepática y los factores metabólicos. La esteatosis no es un factor causal independiente de eventos cardiovasculares. Incluir a MASLD dentro de todos los algoritmos de riesgo cardiovascular debe ser el siguiente paso de la mayor parte de las guías para evaluar de forma temprana a una persona con riesgo. Por supuesto, ya hablaron aquí del equipo multidisciplinario, como en todas las enfermedades crónicas no transmisibles, y MASLD es una de ellas. Se debe de tener este componente, y identificar de forma temprana a estos pacientes podría reducir eventos cardiovasculares justo de lo que se mueren los sujetos de la cabeza. Aquí les dejo la referencia bibliográfica de esta serie de recomendaciones a través de un abordaje Delphi de un grupo de hepatólogos, cardiólogos, endocrinólogos que recomendaron cómo deben los cardiólogos manejar y abordar de forma sistemática esta condición para que lo puedan revisar. Muchísimas gracias por su atención.